a todos, aquí Enos Álvarez. Hoy les voy a hablar de la globalización. Es un tema muy interesante que nos afecta a todos porque habla de cómo los problemas económicos han marcado a muchos países para bien o para mal, y tras de esto, cómo este nuevo mecanismo de lo que es la globalización ha afectado a los países en problemas sociales, problemas de abusos, atropellos e injusticias. La globalización es una palabra que implica un todo, que abarca todo el mundo, todos los países del resto del mundo. Por eso es que escuchábamos el término que vivimos en un mundo globalizado. Comienza a principios de los años 70, cuando culmina la Guerra Fría y muchos países industrializados, potencias, empezaron a tener problemas económicos. Este caos económico que afectó a países como Estados Unidos y Reino Unido comenzó a traer un sinnúmero de situaciones sociales que habían abarcado problemas tan serios como países que eran desarrollados, problemas de alimentación, enfermedades, caos social, desempleo, y ya no había ninguna forma de que estos países pudieran mejorar esa situación a menos que se unieran al resto de los países del mundo. El capitalismo, un método o un modelo político socioeconómico en el cual se le permite a las personas o a los entes privados obtener riquezas sin límite. O sea, cualquier persona tiene el derecho a crear fortuna, a acumular riquezas, y el gobierno o cualquier ente privado no tiene el derecho de involucrarse o de interrumpir o limitar a esa persona hacia su desarrollo económico. Es un modelo que fue tan bien visto por el resto de los países del mundo que se adoptó, y entonces da comienzo a lo que estamos hablando hoy en día, lo que es la globalización. Cuando se crea todo este nuevo orden mundial y se trata de dar participación a los países subdesarrollados, había un mensaje que se vendía ante el pueblo, ante la sociedad, donde lo que se quería hacer ver era que todo el propósito de este sistema globalizado era específicamente para desarrollar propuestas en las áreas económicas, sociales y ambientales y de infraestructura para lidiar con los cambios y los adelantos tecnológicos que estaban afectando al mundo. Todas estas personas, al unirse, se dieron de cuenta, se percataron que el modelo de producción en masa que existió desde los años 40 ya no tenía más efecto. En los años 70 se comienza a hacer un nuevo modelo en donde se busca que el capitalismo trajera muchos cambios, tanto económicos, políticos, sociales y culturales, que llegaran a impactar la tecnología, la electrónica, incluyendo la biotecnología, de una forma neoliberal, en donde todo el mundo pudiera participar. Cuando todo este mecanismo empieza a darse a conocer y muchos países empiezan a adoptarlo, se crea un nuevo orden mundial. Se empieza a transformar el mundo porque países grandes como China, Indonesia, Japón, India empiezan a adoptar este modelo. Surge que las organizaciones financieras más importantes del mundo se involucran. Tenemos el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, que son las principales responsables sobre las finanzas a nivel mundial, incluyendo el manejo de cómo estas industrias de inversión multinacionales iban a manejar su capital en otros países. Estas organizaciones adquieren más poder, adquieren más fuerza, ya que los gobiernos las utilizan como medios para controlar y manejar todo el medio ambiente económico que iban a establecer con este nuevo orden mundial, y se convierten estas organizaciones en las únicas que dominan y controlan las finanzas mundiales en este mecanismo globalizado. Y estas industrias a su vez
influencian en los pueblos sobre lo que es el mercadeo y controlan la televisión, los medios de comunicación, inclusive lo que consumimos. Los tratados de libre comercio fue el mecanismo que usaron estas organizaciones de financiamiento económico mundial y de control de finanzas de las industrias multinacionales para poder llegar a acuerdos con los gobiernos, con nuestros países de inversión capitalista. Estos países se cegaron ante el mensaje, ante el engaño de que iban a tener un progreso sin precedentes, de que estas industrias iban a hacer un cambio brutal en su país, en sus finanzas, en su sociedad, y se vendieron como rameras ante una supuesta economía que iba a levantar su desarrollo. Al firmar estos tratados de libre comercio le dieron toda la libertad para que estas empresas entraran en esos países y pudieran invertir, y esto sigue sucediendo, y crear empresas sin ningún tipo de respeto hacia la vida, hacia el ambiente, hacia los seres humanos, hacia los trabajadores, viendo cómo esta gente explotan, dañan el medio ambiente, hacen riquezas, obtienen mano de obra barata, se roban los productos a unos precios ridículos de esos propios países, y el gobierno no hace nada. El sello de apertura para que los países del mundo pudieran abrirse ante este nuevo modelo y aceptaran que empresas multinacionales fueran a invertir capital en sus países, pero sin saber que detrás de todo esto iba a traer una manada de problemas sociales que iban a afectar muchos pueblos. Cuando al fin se establece y se organiza este mecanismo de globalización o de expansión capitalista, hubo un crecimiento económico, porque no solamente esto iba a impactar la economía, esto iba a impactar también los procesos culturales y de información. Tuvo lugar a finales del siglo pasado la más grande ola de crecimiento económico en todos estos países, incluyendo países como Japón y Europa, que se integraron a todo este modelo capitalista de economía mundial. Prácticamente lo que querían vender o lo que querían establecer a nivel mundial era un mundo unificado, un mundo globalizado, donde todos los países del mundo estuvieran unidos y donde todos los mercados, las sociedades y las culturas estuvieran unidas, incluyendo los métodos de comunicación sin fronteras. Ese era el propósito principal de este sistema capitalista llamado globalización que hoy en día tenemos. Sí lo lograron, pero tiene sus efectos adversos, y eso vamos a hablar ahora. Este nuevo sistema ha traído sin duda alguna muchas situaciones amargas. La sobrepoblación ha afectado mucho a estos países porque no han podido controlarla. Al abrirse las fronteras de lo que es la inversión económica, estos países, especialmente los países pobres, han sufrido de sobrepoblación porque han creído que tienen una economía estable. Sin embargo, ha sido una economía que ha sido un engaño al pueblo, y al crecer estos países, estos pueblos en masa, creyéndose tener una economía sustentable, ha sido un problema adverso, porque la sobrepoblación lo que ha traído más enfermedades, más pobreza, más niños desamparados y más necesidades sociales que no se han podido cubrir. Aparte de eso, estos pueblos han sufrido la pérdida de la identidad, porque cuando se integran multiculturas en un solo sitio, se va perdiendo ese sentido cultural, ese sentido de identidad tuyo propio. Hay una mezcla de culturas donde se va estableciendo un nuevo mecanismo, un nuevo orden, una nueva forma de vida. Se espera que para antes del 2030 las economías del mundo estén dominadas por 4 potencias, incluyendo a China, Estados Unidos, India y Japón. Fíjense que 3 de esas potencias son asiáticas, y China, como líder de todos estos países, a su vez atrae o arrastra otros países de su región
para poder controlar aún más la economía del mundo. Esto incluye a India, a Japón, a Taiwán, Corea, Singapur, Indonesia, Malasia y Vietnam. Están cambiando su modelo de mercadeo y de competición a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos países, liderados por China, como mencioné, su principal fuente de inversión es en la manufactura y la producción. Pero ¿qué está haciendo China? China se está abriendo paso porque está viendo que la tecnología, las ciencias de la tecnología van a dominar el mundo, van a controlar el mundo empresarial. Y China, ya abriéndose paso a nivel económico mundial, ya ha dicho que para el 2020 va a incrementar el banco de talento en tecnología y diseño de su país a sobre 60 millones de personas que van a estar dedicados a este tipo de tecnología, creando universidades completamente dedicadas a la tecnología. Eso quiere decir que China y India, que también ha adoptado este modelo, creando universidades simplemente en el área de la tecnología, están creando una confusión porque se espera con este hecho que ya en 25 años India y China sobrepasen la economía de los Estados Unidos y lo dejen a un lado. Para los filósofos y creadores de este sistema globalizado, ellos entienden que es un mecanismo beneficioso el que haya una transculturación, o sea, un intercambio de culturas, porque le permite a los países no solamente mejorar su calidad de vida al abrirse al mercado de otras industrias, de otros países, de otras culturas, y tener un intercambio de ideas, de productos, de mano de obra, de medios de desarrollo económico. Pero podemos explicar simplemente que la mezcla de culturas o las multiculturas en las ciudades más grandes del mundo lo que ha traído es una situación de problemas, de criminalidad, de desasosiego, incluyendo la pérdida de identidad cultural que mencioné a principio en el video, que es otro problema que están teniendo nuestros países. Los sistemas políticos alrededor del mundo se conocían como modelos capitalistas, modelos comunistas o países del tercer mundo, o tercermundistas o países pobres. Hoy en día eso ha cambiado tras la globalización y todo este sistema de capitalismo y este nuevo orden mundial. Eso se ha llamado ahora el mundo rápido y el mundo lento. Porque detrás de todo este sistema, detrás de todo este mecanismo, lo que no se ha dicho, lo que los expertos no han tocado, es un tema que nos está llevando a un nuevo orden mundial donde solamente van a existir dos grupos, los ricos y los pobres. La clase media, la clase trabajadora se está desapareciendo. O pasas a ser del mundo rico o pasas a ser del mundo pobre. Así como Dios nos dio libre albedrío, estos pueblos, estos países, estos gobiernos tienen la libertad de decidir lo que quieren y lo que les va a beneficiar para su futuro. Sin lugar a dudas, nosotros como individuos, nosotros como familia, como grupo, como parte de esta sociedad, tenemos que involucrarnos, tenemos que formar parte de lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos que exigirle a nuestros pueblos, a nuestros países, a nuestros gobiernos, que todos tomen acción. Nuestros pueblos tienen que levantarse y alzar la voz. Nuestros gobiernos tienen que imponer más leyes, tienen que ser más severos, tienen que entender que los males sociales que estas organizaciones multinacionales, multimillonarias de inversión, de capitalismo explotado, nos están dejando daños, grandes daños, no solamente a la sociedad, a los pueblos, a las personas, sino también al ecosistema, a la naturaleza, creando problemas ambientales, problemas en el aire, problemas ecológicos, dañando nuestros ríos y la naturaleza que nos rodea. Tenemos que poner la voz, tenemos que levantarnos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Para poder hacer algo no tenemos que destruir, no tenemos que, yo no recomiendo a nadie que levante una guerra ante nadie. No hay que formar enemistad, no hay que formar guerra, no hay que destruir a nadie. Simplemente tenemos que dividir la forma en que nosotros invertimos nuestro dinero,
y apoyar también el empresario local. Tenemos que pedirle a nuestro gobierno que ponga límites sin involucrarse en lo que sucede en el pueblo, sin dar ayuda, sin dar beneficios marginales, sin incrementar los salarios para que la pobreza se vaya eliminando. Tenemos que imponerle impuestos, tenemos que crear organizaciones en el gobierno que velen porque esos impuestos no se le apliquen al producto para que no sea perjudicado el consumidor. Tenemos que crear grupos de apoyo donde se vele por los daños ecológicos y los daños al ambiente que estas empresas crean. Al mismo tiempo tenemos que exigir mayores beneficios, servicios de salud, mayores escuelas, que la inversión de capital no sea simplemente para fines económicos y de multiplicación de riqueza, sino que también que se haga desarrollo de escuelas, se haga desarrollo de centros de salud, de beneficios. Nosotros tenemos que levantar la voz, tenemos que unirnos como pueblo. Por eso es que este mensaje yo quiero llevarlo a los jóvenes, que son los futuros líderes, porque van a seguir surgiendo cambios. Tenemos islotes completamente ricos o llenos de ricos, mientras que tenemos también continentes llenos de pobreza y donde los niños y familias mueren de hambre. Podemos ver, por ejemplo, un país como El Salvador, donde encontramos más de 500 familias en un basurero consumiendo desperdicios y alimentándose de sobra. Esos atropellos no pueden seguir sucediendo porque en esos países hay industrias multimillonarias que controlan la mayor parte del dinero del mundo y tienen múltiples empresas y al mismo tiempo vemos que no se interesan, que no forman parte, que no obligan al gobierno, que no levantan la voz para que este tipo de situaciones sigan sucediendo. Es triste y lamentable que nosotros nos quedemos callados cuando vemos niños, familias completas, muriéndose de hambre en países que le dan, que le brindan terrenos, facilidades, liberación de impuestos, mano de obra barata a estas empresas y no hay un apoyo, no hay un apoyo continuo, generoso, real, el que se dio, que se ofreció, que se mercadeó en un compromiso, en unos tratados donde no se respetó el ser humano. No has podido entender lo que nos está sucediendo, lo que sucede en el mundo, cómo la vida se está viviendo tan acelerada y no podemos entender una cosa cuando sucede otra, porque hay tanta guerra, porque hay tanto desasosiego, porque hay tanto abandono, porque hay tanta injusticia, tanta pobreza, porque hemos sido engañados, porque hay países completamente llenos de riqueza, mientras que hay continentes completamente pobres donde los niños tienen que comer desperdicio y se mueren de hambre, las enfermedades sobresalen. Si no entiendes esto, si estás confundido, únete a mí, levanta la voz, trata de leer, busca mayor información, comparte con otros grupos, hazle entender al mundo, a los gobiernos, a tu país, que nosotros no nos vamos a seguir dejar humillar, que nuestros niños tienen derecho, que las injusticias humanas no las vamos a seguir permitiendo. Yo no me puedo ir de este mundo sin aportar mi granito de arena, porque tanto somos responsables de nuestros pueblos como de nuestra familia y de nuestros hijos, como del bienestar y el futuro de todos aquellos que van a ser nuestros líderes. Yo tengo que aportar mi granito de arena, aporta el tuyo. Yo recomiendo a todo el mundo que se una, que hagamos grupos, que levantemos voz, que demos recomendaciones, que le digamos al pueblo que no se deje humillar, que no hagamos guerra contra nadie, que el capitalismo no es un sistema malo, no es un sistema dañino, es un sistema beneficioso, pero tiene que ser aplicado de una forma justa y tiene que haber una libre competencia, no se puede humillar al pequeño comerciante, no se puede permitir que los pueblos sean abandonados en sus problemas sociales. Tenemos que darle herramientas a nuestros niños, tenemos que levantar escuela, tiene que haber educación, tiene que haber libre oportunidad de desarrollo para el ser humano.
todos los países tienen derecho a competir, todas las empresas del mundo pueden seguir invirtiendo en diferentes países, diferentes industrias, pero tiene que haber un límite, tiene que haber un control. Las leyes de libre comercio tienen que abarcar un poco más sobre los problemas sociales que estamos viviendo y los gobiernos del mundo no se pueden quedar callados, no se pueden hacer los locos y simplemente enriquecerse, pasar el poder de mando y seguir haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar este mundo, tenemos que aportar